Bien, 7:27 de la mañana, es momento de avanzar con las noticias internacionales. Bien, vamos a establecer comunicación de inmediato con Geraldine Hurtado con las internacionales. Internacional en este momento, específicamente del país México, donde estudiantes, en este caso, están solicitando seguridad a las autoridades, esto en los diferentes planteles. Hay que mencionar entonces que unas 15,000 personas, la mayoría estudiantes de la Universidad Autónoma de México, marcharon para recordar el movimiento estudiantil de 1968 y protestar por la inseguridad que padecen en sus campus y el acoso de grupos de choque. Así lo han manifestado los estudiantes. La protesta se realizó en rechazo a los actos violentos liderados por grupos porriles que afectaron a la comunidad estudiantil, esto el pasado lunes. Hay que mencionar entonces que estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana protestaron este miércoles en las afueras de la rectoría de la Casa de Estudio contra la ola de violencia que actualmente están viviendo. El grupo de universitarios, entre ellos alumnos del Colegio de México y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, exigen a las autoridades tomar medidas de seguridad para mitigar los hechos violentos en las instalaciones educativas ocurridos el pasado lunes, cuando 13 estudiantes, en este caso, resultaron heridas. Ustedes pueden apreciar en este momento las imágenes de esa marcha que llevaron a cabo estos estudiantes, exigiendo tanto a las autoridades de la universidad como también a las autoridades del gobierno seguridad en los diferentes centros educativos. Más adelante le vamos a llevar otro reporte de hechos internacionales que se están llevando a cabo. Con este informe, yo retorno con usted, Rogelio, a los estudios. Bien, gracias Geraldine por este bloque de informaciones internacionales y por supuesto hay más que compartir con ustedes. Vamos ahora con nuestra compañera Teresa Díaz en el otro estudio. Muchísimas gracias, Rogelio. Nosotros continuamos con más entrevistas. En esta ocasión nos acompaña Rita Barrera de Segura. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotras. Ella es directora ejecutiva de Fundación Piero. Exactamente. Para iniciar y conocer un poco, porque tenemos diferentes temas que vamos a estar tocando, porque se va a estar dando una jornada internacional también, pero conocer un poquito sobre esta Fundación Piero y cómo nace. Bueno, la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz tiene 18 años de existir en Panamá. ¿A qué nos dedicamos? Pues a trabajar sobre los procesos de duelo. Esta fundación nace cuando justamente una madre pierde a su pequeño hijo de 5 años de edad y luego de 2 años de ella estar experimentando este inmenso dolor, ella decide crear un lugar en donde se pudieran ayudar a estos papás que perdían hijos. Y así nace la fundación, con esa intención. De hecho, la fundación tiene el nombre del niño, Piero Rafael Martínez de la Hoz. Desde entonces, pues, no solamente ya se trabaja con padres que han perdido hijos, sino con todas aquellas personas que tienen pérdidas significativas en su vida, entendiendo que no es únicamente cuando perdemos a un ser amado. Eso es importante. Hay diferentes tipos de duelo y hay que saberlos, o hay que saber reconocer que estamos viviendo un periodo de duelo en nuestras vidas para poder seguir adelante o cerrar la etapa. Así es. Nosotros, cuando perdemos algo importante, por ejemplo, nos estamos divorciando o nos estamos separando de esa pareja, la persona con lo primero que se encuentra es lo que nosotros en psicología llamamos el shock o negación. Esto no puede estar pasando, tiene que ser una pesadilla, mañana me voy a despertar y todavía mi esposo va a estar en casa. Y cuando la persona pasa de ese estado de reconoce que efectivamente sí se dio la pérdida, es entonces cuando la persona elabora el duelo, ¿sí? Es decir, que el duelo viene después de una pérdida. Después de una negación. Después, claro que sí. Ajá. Dentro del proceso, el proceso tiene varias etapas y las etapas, decimos que el duelo es dinámico porque una persona puede estar triste, va a pasar por odio, puede tener culpa, es decir, va a vivir una serie de emociones que son propias y caracterizan al duelo y que cada persona lo va a vivir de manera diferente. ¿Por qué? Porque las personas, cada una tenemos un equipaje emocional y dependiendo de cómo esa persona ha tenido las pérdidas anteriores, pues va a vivir esa nueva pérdida. En la Fundación Piero solamente
pueden llegar personas que han perdido una pérdida física de un ser querido, o pueden llegar otras personas que en un momento dado están viviendo un duelo hasta de mascotas, porque quiero que sepa que muchas personas sí sienten que sus mascotas son partes de su hogar, de su familia, y es un duelo también que cuesta muchísimo superar. Efectivamente, gracias por la pregunta. Aprovechamos para informarle a toda esa comunidad que efectivamente yo pierdo una mascota, yo vivo un duelo. Yo me divorcio, vivo un duelo. Es más, hoy en Panamá nosotros estamos viviendo ese éxodo de personas que vienen de otros países, y esas personas también viven un duelo. Esas personas incluso cambian hasta su manera de comer. Todo aquello que perdí y que me afecta emocionalmente, yo voy a vivir un duelo. Claro, están dejando su hogar, claro que su sí. entorno, su familia, Claro que sí. porque muchas veces salen divididos. Entonces sí, definitivamente Claro es que un sí, duelo. que se vive un duelo. Entonces, pues cada persona lo vive de manera diferente. Esa rabia que a veces nosotros, por ejemplo, vemos en los medios, la persona está muy molesta, todo se irrita, quiero estar con las personas, o se afecta, a la persona se le afecta el cuerpo habla de dolor. Una persona en duelo, por ejemplo, puede presentar dolores de cabeza, problemas de presión arterial, problemas estomacales, que nosotros decimos que el estómago es el segundo cerebro. Y eso, por ejemplo, lo vemos cuando vemos que el chico tiene que ir a exámenes y le dice en la mañana le dice a la mamá, es que no puedo ir porque tengo problemas del estómago. Pues el estómago que está avisando que puede haber una posible pérdida y se prepara para. Se afecta también la parte espiritual, porque muchas veces, y eso lo evidenciamos nosotros principalmente en nuestros pacientes, cuando las personas viven un duelo, pues hasta se pelean con Dios y dicen, sí, pero ¿cómo es posible que Dios me ha abandonado, que esta persona que era buena ha fallecido, que yo que era buena mi esposo me ha dejado, porque yo que todos los días llegaba muy temprano, porque me han despedido, porque también por el tema laboral hay un duelo laboral? Entonces la persona pues tiene esos conflictos. Una de las cosas que nosotros hacemos con los pacientes, por ejemplo, es que el tema de Dios vamos viendo el abordaje de cómo y cuándo se puede, en el caso de que la persona sí lo acoja, porque puede ser que desde un inicio la persona pues está peleada con Dios, y eso dentro del proceso es normal. Eso, el duelo ¿tiene un tiempo o cada persona lo vive diferente? Claro que sí, cada persona lo vive diferente. Por ejemplo, una persona que se jubila y no reconoce, se queda viviendo en ese momento de negación y dice, no, todavía yo estoy en ese trabajo, todavía yo estoy con esta pareja, todavía yo estoy en mi país. Entonces la persona pueden pasar 15 años y la persona está en negación. No ha pasado al otro tiempo de duelo para poder entonces superar el momento que está viviendo. Así es. Yo de alguna manera siempre tengo una manera de graficar esto, y es que eso que formaba parte de mi vida estaba tan vinculado que yo no sabía que tanto. Cuando eso sale de mi vida, lo que experimenta la persona es un vacío, un hueco. Es lo que literalmente nos dice el paciente. La persona con lo primero que se va a encontrar es con un muro, que es lo que llamamos el shock o negación, y es allí donde justamente la persona se instala. Solo cuando el muro se retira es que entonces empieza la persona a vivir el proceso de duelo, que decimos que es como una montaña rusa, porque la persona siente que sube y baja. A veces tengo rabia, a veces tengo miedo, a veces siento culpa, a veces estoy triste, y todas las emociones pues son normales dentro del proceso. Bien, vamos a hablar también sobre esta jornada internacional sobre el suicidio e intervención en crisis. ¿Qué hacer antes, durante y después? Claro que sí. Nosotros a partir del 27 del mes de septiembre vamos a traer al doctor Pedro Martín Barrajón. Es un especialista en suicidio, los vamos a traer desde España, y la propuesta es pues que todos los profesionales panameños tengan esa oportunidad de formarnos en el tema. Es importante mencionar aquí que nosotros en Panamá no contamos con un lugar o una formación específica sobre el tema del suicidio, y principalmente que no contamos sobre formaciones en duelo. La Fundación Piero Rafael Martínez, una de las cosas que ha hecho en estos 18 años es justamente traer a estos especialistas en los países en donde se encuentre, para que de alguna manera venga a formarnos. Por ejemplo, el año pasado traímos a la doctora Inmaculada Jauregui, especialista en infidelidad. Pues ¿por qué? Porque estamos viendo que muchos de nuestros pacientes, y sobre todo que vienen con separación y divorcio, el tema era la infidelidad. Pues traímos a alguien especialista en infidelidad. De hecho, el suicidio era un tema que habíamos revisado ya y pensábamos traerlo el próximo año, pero los hechos nos dicen
nos obligan a que el suicidio hay que atenderlo. Estamos hablando de ya. índices en juventud, en jóvenes, en adolescentes que están pensando, que empiezan a tener síntomas que los padres no los vemos porque no conocemos los mismos, cuáles podrían ser claves que nos estén dando nuestros hijos y que terminen en un suicidio, y que a veces pensamos que estamos lejos de esa realidad y puede estar más cerca de lo que estamos visualizando. Claro que sí. Hay una marcada, yo diría que a través de las redes sociales pues vemos a adolescentes, pero la verdad es que hay un subregistro de los suicidios en Panamá. Y yo diría que en el mundo, no nos vamos a quedar nada más en nuestra tierra. ¿Cuándo va a ser esta jornada internacional y dónde? Va a ser los días 27, 28 y 29 de septiembre. Se va a desarrollar en la Universidad Santa María la Antigua y pues la donación va a ser de 150 balboas hasta el 15 de septiembre, que ya ha pasado. Yo creo que ahí todavía podemos hacer algunos ajustes, y 175 después de esa fecha. Realmente es una donación y es una oportunidad para profesionales, y de repente alguien me puede decir, mira, es que yo trabajo con un grupo de adolescentes, pienso que están expuestos, pues las puertas están abiertas. Es una oportunidad de país, de docencia, que debemos aprovechar. Lo necesitamos. Importante, números de teléfono para aquellas personas que en un momento dado están pasando por una situación que les gustaría acercarse a la fundación o que estén interesados en esta jornada internacional que van a estar realizando. Como no, pueden comunicarse con nosotros en el 227-7498 o en nuestra dirección de correo proyectosespeciales@duelo.org. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros.